es esa luna negra, esa sombra de la luna normal llamada Lilith, ese punto más lejano de la Tierra de la Luna. Muy buenas noches, María. Bienvenida, Hola, muchas gracias. gracias a vos por invitarme nuevamente. Sí, y es como decís vos, no es el apogeo de la Luna, es el punto más lejano, porque uno a veces piensa en las órbitas y piensa que son un círculo, ¿no? Pero las órbitas suelen ser elipses. Entonces la Luna orbita en forma de elipse alrededor de la Tierra y tiene un punto en el que está más cerca, que es el perigeo, y otro que está más lejos, que es el apogeo, y eso es la Luna negra, el punto más lejano de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Sí, Y como siempre en astrología, la observación es clave para poder hacer interpretaciones, para poder llegar a su sustancia. Si estamos hablando que la elipse que hace la luna, y si estamos diciendo que la luna es la fuente de la vida en la Tierra, porque gracias a la luna es que existieron marea baja y marea alta al principio de la formación de la luna, después de ese colapso que se tuvo con otro planeta y que salió la luna estaba muy cerca a la Tierra y esa cercandad y ese flujo de marea alta y marea baja fue lo que empezó a crear la vida. mm, Y la vida realmente tiene ciclos, como son los ciclos de la luna. Hay ciclos de exaltación y de caída, como cuando se mira cuando se mide el movimiento del corazón, sístole y diástole. Es decir, exacto. necesitamos actividad y pasividad, ¿sí? Y la luna es lo que genera ese accionar, ese movimiento Ujú, de la vida, como digamos, en la órbita que tiene la Luna hay un círculo más cercano y hay uno más lejano. Ese punto matemático que cuando miramos en una carta natal, la Lilith no es un planeta, es un punto calculado ujú, que nos dice dónde está más lejos la Luna. Si la Luna es lo que da fuente de vida, de contención, de maternidad, ¿sí? Pues el punto más lejano lo que va a dar es soberanía, independencia, una necesidad. Es como la luna orbitando de esta forma, pues el punto donde está más lejana es como por fuerza centrípeta podría salir disparada, ¿sí? Entonces, exacto, entonces donde está Lilith exacto, es donde puede salir a hacer otro exacto. rumbo. Exacto, entonces como la luna tiene que ver en definitiva con nuestras emociones y lo que nos hace sentir seguros, donde nos sentimos cómodos, el apogeo, el punto tan lejano de la luna en la órbita de la Tierra, justamente se asocia a esas cosas que quedaron un poquito fuera de nuestra conciencia, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Esas cosas que no logramos incorporar porque estaban resistidas o porque no se adaptaban a la educación o los mensajes dentro de nuestra familia, o nos parecía que si hacíamos eso íbamos a parecer unos inadaptados a los ojos de la maestra o lo que fuera, ¿no? Y entonces sí, es una parte exactamente muy resistida, y en el mito Lilith es la primera mujer de Adán. Y bueno, cuando Adán quiere imponerse sexualmente, por eso está esta tendencia a unir a Lilith con las cuestiones sexuales, no las represiones sexuales, pero es mucho más que eso. Pero cuando ella no quiere, porque son pares en su momento de creación, bueno, Adán le pide a, a Dios que la destierre del paraíso. Entonces luego Dios crea a Eva de su costilla. Y bueno, eso ya La tenemos ahí todo subordinada el Eva. resto de la historia, ¿no es cierto? Pero es interesante porque Lilith queda de manera incorpórea, no tiene cuerpo. Eso también tiene que ver con esa distancia enorme, ¿no es cierto?, que hay desde la Tierra con la Luna, ¿no? Los planetas cuando están en su apogeo, cuando están más lejos de la Tierra, eso también lo vemos, por ejemplo, en el ciclo sinódico de Venus o en el ciclo sinódico de Mercurio, les cuesta eh, eh, dedicarse a encarnar en cosas terrestres, ¿no? Y bueno, Lilith, al ser incorpórea, también tiene esta cuestión de que es muy difícil de asir para la conciencia, porque justamente no tiene un cuerpo. Y se ve con mucha claridad cuando está en conjunción a un planeta, porque ese planeta también suele tener dificultades para manifestarse en el mundo físico. Es como que Lilith le entrega parte de esa cualidad de ser incorpórea.
Y es muy difícil cuando algo es incorpóreo, ¿no? Porque ¿dónde lo vemos? Queda en el mundo de las ideas muchas veces o de las posibilidades, pero no termina de encarnar. De acuerdo, sí. Ahí tocas un tema importante y es la mitología, ¿no? Es interesante porque nos viene más de la mitología judía, donde Adán y Lilith fueron creados del mismo barro, del mismo Ujú, polvo, ¿sí? De la misma sustancia. Y ujú. pues ahí empezó ya Adán a cierres de las suyas de que es que usted tiene que hacerse debajo mío y es que usted tiene, y Lili le dijo, mire, mi estimado Adán, lo único que tengo yo es que morirme. Sí. Y entonces se larga el paraíso y se consigue más de un demonio por fuera, donde tiene muchos hijos también con Ex- ellos por fuera, ¿no? exacto. Y esto también tiene que ver con esta imagen de la mujer mala, de la mujer bruja, de la mujer que causa daño, porque por ejemplo, si se moría un niño, ¿de quién era la culpa? Viste que De alguien siempre Lilith. tiene que tener la culpa. De Lilith, que era envidiosa y se había venido a robar, a estrangular a ese niño. Viste que los niños, está lo que se llama la famosa muerte blanca. Bueno, hoy en día es raro que un bebé muera, pero imagínate hace 1000 años. No, y no más hace 100 años, es decir, Exacto. la mortalidad era tan alta, Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya muerto? Que alguien causó esta muerte, fue la bruja, fue Lilith, ¿no? claro, Así que tiene muy y, mala fama. y fíjate que también la mala fama es precisamente por la misma presión del patriarcado, ¿sí? Es decir, que el patriarcado lo que siempre ha tratado es de subordinar a lo femenino porque es tan lleno de poder, es el que da la vida, que qué peligro que se tome el poder. Y entonces por eso también se mitifica todo el tema. Yo creo que justo ahora que tenemos a ese Urano en Tauro, y bueno, y Lili también que está caminando en Tauro en este tiempo, hay una necesidad precisamente de zafarse de esa subordinación. Yo creo que hasta que la sociedad no tenga una igualdad de género, y de género no solamente me refiero a solamente femenino y masculino, sino a todo la gama de género, ¿sí? Hasta que no haya una igualdad en ese sentido, pues es muy difícil. Y esos mitos en una etapa anterior ayudaron a subordinar lo femenino mucho más. Si lo femenino sacaba su erotismo, su sensualidad, su gusto, su pasión, pues ya era considerada la peligrosa, la mujer fatal, ¿sí? La que venía. Claro, y yo justamente te comentaba antes de que empezáramos a grabar que en muchos casos se asocia a Lilith con las temas sexuales, ¿no? Pero a mí, de todos los libros que leí, el que más me gustó fue el de Jesús Gabriel Gutiérrez, un astrólogo español, que dice, no, no, pero no es solamente, esto no se manifiesta solamente en el ámbito de lo sexual, esto es muchísimo más amplio, esto tiene que ver con aquellas cosas que la conciencia no está en condiciones de aceptar aquellos deseos inconfesables, que no solamente son de índole sexual, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre trastornos de alimentación. Es muy difícil para esa persona abiertamente aceptar lo que le pasa porque tiene una cualidad de escondida, de vergonzoso, de que no lo puedo manejar, de que escapa a mi control, ¿no es cierto? O una persona que es compulsiva con las compras, sufre mucho antes de poder hablar de esto abiertamente, porque hay algo como que hay que mantener escondido porque nadie puede saber esto de mí. O sea que es mucho más. Y eso yo lo leí solamente en el libro de Jesús Gabriel, que se llama Lilith, el enfado interior, y es por eso que lo invitamos con mi marido este año a dar un curso que está grabado y que quedamos, te digo, de cama, yo incluida, de cama quedamos porque él dijo, si ustedes están dispuestos, y se lo digo ahora al público, si ustedes están dispuestos a que se hable de este tema, ustedes están dispuestos dando permiso de que se abra una caja de Pandora. Y Lilith es todo aquello que nosotros mantenemos escondido porque es lo que no es civilizado. Es donde realmente, yo por ejemplo tengo un ejemplo muy fuerte que es cuando yo tengo Lilith a principios de Tauro y cuando Urano pasa por ahí, ya sea, sobre todo cuando pasa en oposición o en conjunción, yo tengo un ojo me empieza a cerrar. Es Urano, viste, que tiene que ver con todos los movimientos espásticos y eléctricos. Y es una cosa increíble, pero yo digo, mira cómo esta Lilith me está mostrando que por más que yo tenga ganas de tener todo bajo control, soy escorpiana,
con 4 planetas en Virgo. Y Lilith viene a decir, mira, relájate, porque eso es imposible. Y me lo dice con el tránsito de Urano, al grado de la Lilith. Estuve un año con un ojo que me temblaba, incomodísimo, pero más allá de incómodo, fue un gran aprendizaje también, ¿no? Esa cosa que me resultaba vergonzosa, porque quedaba en evidencia que había algo en mi cuerpo que yo no estaba pudiendo controlar, claramente estaba nerviosa por algo y se me manifestó ahí, pero bueno, se me hubiese podido manifestar de una manera que no fuera visible al público. Se pasó y se me pasó. Ahora, también otras veces Lilith es una manifestación, nosotros tenemos como un rechazo, pero una enorme atracción por esa energía de Lilith. Entonces, por ejemplo, Lilith en Tauro, ¿no? Ahora que la tenemos. Nosotros podríamos pensar que la persona con Lilith en Tauro tiene un gran anhelo de disfrutar muchísimo de su trabajo y de generar riqueza al mismo tiempo que la pasa fenomenal. Pero antes de poder llegar a ese punto, seguramente esa persona va a estar totalmente esclava de ser productiva. ¿Entendés? Sí, Porque hay como un rechazo, quiero pero no quiero. sí. No sé, Es vos que, dónde tenés, Lil, no sé si vos sí, tenés ah, una sensación así. sí, sí, tal cual. Es que fíjate que donde está Lilith es aquello que rechazamos porque no es socialmente bien visto, porque necesitamos Exacto, ocultarlo, ¿sí? exacto. Cuando en realidad la verdad es lo que nos hace ser más íntegros y que se quede el que se tenga que quedar y se vaya el que se tenga que ir y que pase lo que tenga que pasar y eso nos da exactamente libertad. Por eso Urano, perdón, por eso Lilith sale del paraíso diciendo yo prefiero mil veces la libertad de estar fuera del paraíso que estar atorada a una normalidad, a una normativa Es lo pues, que que se dice, sale de la ¿sí? norma. Exactamente, lo Ujú. acabas de decir perfecto. Pero de joven es difícil salir de la norma. Por supuesto, Por eso por supuesto. lo ves con mucha más libertad en los viejos, Claro, ¿no? La claro, viejez viruelas. Jesús claro. Gabriel decía esa frase todo el tiempo en el curso y en Argentina se usa mucho también. A la vejez viruela, ya está, yo ya cumplí con Dios y con la patria. Claro. Ahora hago lo que quiero, soy libre, mi vida es propia, ya nadie me mira, porque ya estoy viejo, ya no estoy en, ¿viste? Entonces ya crié hijos, ya trabajé, y ahora es mi tiempo para hacer lo que yo quiero. Y eso a Y, veces no tiene por qué ser algo espantoso, pero a veces es algo que bueno, en mi casa me enseñaron que siempre hay que estar vestido de color así manteca, y a mí resulta que me encanta el fucsia. Y bueno, ¿viste? Viste que uno ve eso en los viejos muchas claro, veces, en la claro. gente más grande, que ya Y, dice, y bueno, ya está. es que fíjate cómo a nivel de la psicología se habla de una estadística de que cuando nacemos y somos bebés somos muy felices y vamos perdiendo el enlace con la felicidad a medida que somos niños, adolescentes y demás, por tratar de mantener a todos los demás afuera contentos, pero cuando llegan los 40 años, que llega Uranito a hacer de las suyas por la revolución de los derechos humanos, a hacer la oposición, empezamos a entrar en la edad de la sinvergüenza, en donde ya decimos, pues, ¿y qué si no le gusta? O sea, quédate con lo que no te gusta, que yo estoy bien con lo que estoy. Y empezamos a hacer unos procesos de liberación, ahí habla la curva de la felicidad, que a partir de los 40 años empieza a subir. Mm. En los 40 hacemos unas revoluciones para en los 50 retomarnos a nosotros mismos. Pues ese debería ser, digamos, como la energía que está en el ambiente para poderla utilizar. A veces no lo logramos hacer, pero cuando empezamos a liberarnos con esa oposición de Urano-Urano, pues por supuesto la Lilith empieza a ser más auténtica. Nada mejor para una relación, por ejemplo, que destapar aquello que nos duele, aquello que ha sido oculto, aquello que ha sido secreto. Nada mejor, por ejemplo, para una infidelidad en pareja que decir, sí, acepto que fui infiel. Y eso es lo que permite que haya una reconstrucción. Pero cuando la otra persona dice, no, yo nunca, yo no, pues ahí nunca va a haber reconstrucción porque no va a haber ese proceso de Claro. sacar a la Lilith, de confrontarnos. Y de hacerse Y, cargo de asumir responsabilidades por nuestros actos. Sí, Lili también lo que tiene es que al no expresarse, al ser incorpórea,
Eso no quiere decir que porque es incorpórea no existe. Viste que nosotros decimos, bueno, si no lo vemos, podemos hacernos como que no existe, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven que fumaba, me encantaba fumar y decía, bueno, pero en el fondo no, como el daño va por dentro, no se Se nota, ve. pero el daño está, ¿no es cierto? Eh, y entonces, bueno, lo que pasa es que entonces eso produce una hiperactividad, pero que no tiene, es como una olla a presión, no tiene por dónde manifestarse y eso produce mucha angustia. Por eso, por ejemplo, las personas con Lilith en Géminis o un Lilith con Mercurio suelen tener una hiperactividad mental que no siempre logran expresar porque cuando hablan se sienten incomprendidas o que no pueden poner en palabras lo que realmente quieren transmitir. Pero esto no quiere decir que porque se queden calladas o no comunican lo que les pasa, no tengan pensamientos. O sea, tienen una hiperactividad mental que después les da insomnio, no pueden dormir. O Lilith, una persona súper convencional con Lilith Urano. Bueno, esa persona va a tener taquicardia, va a tener espasmos, va a tener trastornos del sueño, va a tener problemas circulatorios, porque Lilith a veces cuando uno directamente no se hace cargo, se va al cuerpo. El Ahí cuerpo, estás tocando un tema importantísimo de esa incorporalidad, ¿no? Fíjate cómo, por ejemplo, en estos matrimonios disfuncionales que se quedan por los hijos, que todo es disfuncional, pero que por los hijos están, termina un ambiente no visible, no palpable, que yo no puedo decir es que pasó esto, pero generan un ambiente tenso y eso exacto, hace que dizque por la familia no separarse cuando en general lo que generaron fue un daño colateral, porque no puedo decir qué es lo que me está afectando, qué es lo que me hace exacto. daño. El famoso de eso no se habla. Entonces, como no se habla, no existe. Y nada, o sea, justamente Lilith se le daban era incorpórea, pero se le daban cualidades súper poderosas, mágicas, ¿no? El tema de la magia, de las brujas, y bueno, sería incorpórea, pero se consideraba muy poderosa. Y lo mismo cuando nosotros logramos canalizar, es como tener una olla a presión, ¿no? Con la tapa puesta, pero cuando nosotros logramos darle un canal constructivo a esa energía, es una energía poderosísima y que nos puede hacer sentir mucho más felices y mucho más completos y actuar a nuestro favor. Yo por eso le digo a la gente que tiene, por ejemplo, Lilith con Mercurio o Lilith en Géminis, que si el idioma que ellos aprendieron o la forma de comunicar que estaba en su familia, seguramente en su familia, viste que hay familias en las que uno quiere decir blanco pero dicen negro, viste que hay familias que se manejan así con el lenguaje porque está mal visto, porque se usa el cinismo, por lo que sea. Entonces, bueno, buscar lenguajes alternativos. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar un lenguaje alternativo? Como puede ser la música, como puede ser la astrología, como puede ser el tarot, como pueden ser las imágenes, como pueden ser la fotografía. Hay un montón de lenguajes alternativos que me van a ayudar si el lenguaje que a mí, que yo aprendí en mi medio ambiente, no me sirve para expresar lo que yo estoy necesitando expresar. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. Fíjate cómo la energía de Lilith es la profundidad de la energía yin que cada uno llevamos, la energía femenina, para no ponerlo en términos de género, la energía yin, ¿sí? La energía también erótica, sexual, potente, abrazadora, contenedora, todos estos son temas que no necesariamente son visibles en un hecho. La sensualidad y lo erótico no depende tanto de un físico, de un hecho, depende de la actitud que tenga yo frente a la dinámica, la entrega, la receptividad, la potencia sexual no depende de algo físico, pues en parte sí, por supuesto, pero depende de algo más emocional. Bueno, ya que tocas ese tema, justamente lo que es muy común de ver en Lilith Venus es que la persona tiene un tipo de erotismo que es un erotismo a veces chocante cuando no lo tiene trabajado, ¿no? Pero que es un erotismo que lo que consigue es justamente evitar las relaciones de intimidad con el otro. Viste que hay personas que cuando esas mujeres que tienen una sensualidad, que uno las mira pero produce cierto rechazo. Entonces producen el resultado contrario de lo que realmente Venus quiere, que Venus que quiere unirse con el otro, tener una relación afectiva que te
que sea constructiva, que te haga sentir bien, a gusto, querido. Entonces, hasta que Lilith y Venus en conjunción pueden hacer todo el proceso de qué Integrar. es disfrutar, cómo es abrirme al otro, qué es la confianza en los vínculos, qué es lo que para mí es lo femenino, me produce placer, que quizás no escapa a la norma. Por Quizás en mi supuesto que va a familia me escapar a la enseñaron norma. Sí, total. exactamente, y bueno, Venus, Plutón o Venus, Lilith, mis gustos son muy diferentes a lo que se espera de mí. Y claro, qué y miedo esto mostrarlos. y Entonces, produce como, una sensibilidad en Lilith, porque al estar reprimido, produce una hipersensibilidad hacia eso. Por ejemplo, ahora que vos nombras Plutón, ¿no? La persona con Lilith Plutón tiene una hipersensibilidad a cualquier situación de abuso. No tiene por qué ser abuso sexual, ¿eh? Donde captan, y vos lo vas a ver mucho en directores de cine, donde se, se cuela la cuestión de que el jefe contra el empleado o el marido contra la mujer o la mujer contra el hijo, esos abusos que son siempre es encubierto, porque Lilith es una herida, igual que Quirón, pero Quirón es una herida confesable. Yo voy al psicólogo y le cuento de mi herida de Quirón, pero Lilith no. no, Yo no quiero que nadie sepa esto de mí. Entonces es mucho más difícil es mucho más llegar. difícil y por eso en ese ejemplo que ponías con Venus, Lilith, se hace un rechazo porque es que estoy autorrechazándome internamente. Yo no Exacto, me permito sentir y disfrutar eso que es tan horrible. Yo cómo voy a sentir que eso es normal. Entonces, como no es normal, pues por supuesto que eso es lo que termino yo mostrando. ujú. Que tengo un erotismo muy fuerte, pero que como que al final rechazo, ¿sí? Porque internamente no me adapto, no lo contengo. Bueno, Yo diría que con cualquier aspecto de Lilith hay que tratar de integrar esa parte destructiva, compleja, intensa, sexual, dramática, posesiva, todo eso hay que mostrarlo, integrarlo de alguna manera. Si no lo puedo hacer en mi cotidiano, entonces buscar un mecanismo alternativo. Me meto en una obra de teatro, a ser actor, actriz de una situación en donde tenga todo ese drama, toda esa intensidad, toda esa totalmente. potencia. Ese es un muy buen canal, ¿no es cierto? O por ejemplo, una frase que a mí me gustó mucho de Jesús Gabriel es que Lilith Marte es agresivamente represor de su propia agresividad. Entonces vos ves la persona con Lilith Marte que de golpe no se defiende, no se deja pisotear. El día que, el día que se enoja, le pone una bomba al vecino porque el vecino dejó el auto mal estacionado. ¿No? Entonces, es interesantísimo. Y también cómo se va el físico. Yo, por ejemplo, mi marido nació con Lilith Sol. Y vos sabés que el Sol rige el corazón. Y él nació con un soplo al corazón. Y fíjate, ¿no? Y es muy común de ver esto en donde está Lilith, que en los órganos, obviamente cuando estamos hablando de los planetas personales, ¿no? Porque los planetas transpersonales como Neptuno, como Urano, como Plutón, ya más que órganos refieren a sistemas, ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, bueno, típico las personas con Saturno Lilith. Las personas con Saturno Lilith, preguntales, cuando vos ves una carta de una persona con Lilith Saturno o Lilith en Capricornio, vos preguntales si la sensación que todo el tiempo los acompaña es que no hay tiempo, porque Saturno es el tiempo. La sensación, no tengo tiempo, no hay tiempo, no puedo relajarme a la noche después de haber trabajado 15 horas y leer una novela, tengo que seguir estudiando. Todo el tiempo, toda la sensación de que no hay tiempo es tierra, hay que ser productivo, una Lilith en Capricornio, ¿cómo me voy a disfrutar de esto? Tengo que ser productivo, la producción antes que el disfrute. Es un temita. Eso. Yo lo vi yo me acuerdo que siempre cuento la anécdota que una psicóloga tenía una paciente y era bastante problemática la paciente y me pidió que yo fuera a la consulta y viéramos la carta natal junto con la psicóloga y la paciente. Yo veo Lilith en 4. Y me pareció raro porque esta es una chica que comentaba, venía de una familia muy adinerada, de un empresario muy conocido, y este empresario era muy cuidadoso con ella y la madre también. Entonces yo, qué raro Lilith en 4. Le digo, mira, me resulta muy raro que tengas Lilith en 4 cuando me contás esto de tu familia, porque suele dar una carencia muy fuerte.
en el hogar, en la sensación de sentirse desprotegido, de no haber tenido raíces sólidas, del abandono es muy fuerte. Y se hizo un silencio y ella dijo, es que nadie lo sabe, pero yo soy adoptada. Mm, claro, Fíjate su claro. secreto. Y como en la voz de la psique, en una consulta, cuando tú tienes una consulta, se recrean esos mismos parámetros para que haya un proceso realmente de equilibrio con lo que se viene a tratar en consulta de psicología, pues por supuesto la psicoterapeuta pasa a ser esa mamá que abandona en un principio o que rescata en otro principio cuando la reciben después del tema, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve otra vez la película a fijar en el contexto terapéutico, ¿sí? Vos Ahí sabés estás que, tocando un tema con Luna. Lilith en casa 4 es similar a Lilith Luna, que estaban preguntando acá, que qué bueno, significan hacer tienes, con similaridades, digamos. claro, La, tiene similitudes en cuanto al desamparo, en cuanto a la cuando, sensación de no haber tenido un nido. cuando hay una Lilith en conjunción con la Luna, es porque la Luna está en su apogeo, es decir, está en el sitio más lejano, ¿sí? Exacto, Cuando una Lilith opuesta a la Luna, quiere decir que naces con la Luna en el perigeo, o sea, más cerca de la de Tierra. la Tierra. Y entonces una luna Lilith puede dar problemas de alimentación, porque la luna no deja de ser la alimentación, una sensación de desamparo muy fuerte, problemas con líquidos, porque la luna también rige las mareas, como bien decías vos al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, de problemas digestivos, porque cáncer está regido por la luna y cáncer está asociado a lo digestivo y el pecho. Entonces, claro, sí, por totalmente se puede ir a un síntoma físico, Claro, absolutamente. si la Luna está, si Lilith, la Luna está y después Lilith, o sea, aplicativo, pues significa que cuando nace el bebé, la Luna al mes siguiente o los grados que haya siguientes va a tocar a Lilith. Quiere decir en Sí, cierta medida que la mamá pudo haber tenido una depresión postparto o una claro. situación que quiso escapar de eso porque la maternidad no se la imaginó de ese Mira, tamaño. sí, ¿Sí? la verdad es que yo nunca lo había pensado, pero sí, tiene mucho sentido lo que decís. Sí, sí, sí. Yo uso orbes pequeñas y a mí me gustan las conjunciones, para Lilith sobre todo, porque viste que no hay nada más fuerte que una conjunción, porque en la conjunción es dos, bueno, justo Lilith no tiene cuerpo, Entonces, pero es lo más ¿dónde fuerte está? que hay en cuanto Conjunción es la al unión de dos aspecto. planetas, donde se ven dos planetas. Exacto. Y vos comentabas también el tema de psicoterapia. Y bueno, Jung decía, ¿no? Que no es posible que haya sanación si la persona no se hace cargo de su secreto. Y Mm, Lilith es el secreto, porque es lo inconfesable, lo que nosotros no queremos que nadie sepa de nosotros. Y todos tenemos Lilith. sí, Lo que pasa es que la persona que tiene Lilith conjunción un planeta, es mucho más fuerte la presencia y la tensión que produce Lilith en en la vida de esa persona que una persona que tiene Lilith en un signo sin conjunción a ningún planeta. sí, Pero Lilith puede producir por casas, por ejemplo, también pérdidas. Yo, por ejemplo, perdí a una hermana y tengo Lilith en la casa de los hermanos, en la casa 3. O sea que eso, viste, produce también por claro. signo, por casa, pero lo más fuerte es conjunción a un planeta. Sí, Porque y donde está siempre, siempre tenemos una pérdida donde está, siempre, o un de alguna secreto, otra o una forma. pérdida, o una Sí, dificultad. sí. Claro, sí, sí, sí. Em, Sí, totalmente, Eh, totalmente. cuando analizamos también los aspectos de Lilith, ¿qué orbe le das tú? ¿Le das orbes muy pequeñas? Ay, O... sí. Pero bueno, hay personas, esto también, eso yo tampoco lo había pensado, pero lo comentó Jesús Gabriel, hay personas que son más sensibles y esas personas que son más sensibles uno puede utilizar orbes más grandes. Porque viste que hay gente más conectada, más sensible, Claro. y otra que no. Mm, mm. A mí, por ejemplo, cuando tengo un tránsito a mi Lilith, se me pone el mundo patas para arriba. Sí. Y mi marido ni se entera. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, yo porque trabajo con este tipo de cosas, entonces estoy más pendiente. Lilith se demora, ¿cómo fue? 9 años en dar toda una órbita. El tránsito entonces se demora 9 días en el mismo grado, Ujú. ¿sí? Y 18 días con orbe. Entonces un tránsito de Lilith lo podemos,
Digamos, si decimos, ahorita en este momento Lilith está a los 19 grados de Tauro, si tenemos planetas en esos grados, pues podemos decir estamos en 18 días de intensidad. Sí. Miremos un poco Ujú, precisamente a Lilith en Tauro. ¿Sí? Lilith en sí. Tauro, para mí, Tauro representa los recursos que tenemos, de los que contamos, de los que podemos sacar. Cualquier planeta en Tauro me está diciendo que es un recurso a utilizar, que puedo llegar a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, Urano está en Tauro en estos momentos, va a estar 7 años, 4, 5 años más allí. ¿Sí? Entonces, está diciendo que uno de los recursos es la innovación, cambiar de visión de las cosas. Con Lilith, con todo lo que acabamos de hablar, uno de los recursos que tenemos para esta época con eh, Lilith en Tauro, que se demora más o menos un año, 270 días por cada signo, el recurso es la independencia, sacar nuestra energía yin profunda, nuestra rebeldía, eh, dejar un poco atrás la subordinación, sobre todo con esta luna nueva que acabamos de tener en Aries. Aprendamos a decir que no o que sí, pero de una manera contundente. Un poco de esa Lilith ahí está diciendo, pues si no te gusta, no te gusta y exprésalo, que se arme la que se tenga que armar, que eso nos da libertad y tranquilidad interna a tener que estar ocultando, como Lilith, eh, en secreto, generando un ambiente que nadie sabe ni qué es lo que pasa. No, pongámoslo sobre la mesa, abramos las cartas. Y ¿No? también yo creo que como Tauro es un signo de tierra, justamente, regido por Venus, ¿no? Y tiene toda esta cuestión de lo corporal, de lo físico. Yo tuve ayer una experiencia, justo vino a visitarme una sobrina y las últimas reuniones que habíamos tenido habían sido por Zoom. Y esta vez la tuve, bueno, a una distancia social, a 1 metro de distancia, pero la sensación que tuve yo durante la visita es, qué lindo es tener a alguien en cuerpo, físicamente presente, ¿no? Por más que uno no se pueda tocar porque, bueno, pero qué importante, qué distinto que a través de la computadora, que a la distancia, cómo la cuestión física nos hace falta también a las Uy, personas, ¿no? pero totalmente. Es que fíjate que acá estamos en dos dimensiones. Acá, no, acá tenemos es una imagen en una pantalla, ¿sí? Cuando Y, estamos frente a frente estamos tres dimensiones, y cuánto tocándonos, sintiéndonos, totalmente. Y vos la fíjate los... altura, el color de Sí, los ojos. Martín en estos días fue a la tienda que tengo con mi pareja y mi pareja lo miraba y decía, es increíble, yo no lo conocía en persona, tiene ¿viste? los ojos verdes y no se le notan en la cámara, y Totalmente. mire cómo es de alto y mire cómo es de interesante y cómo es de simpático como ser humano, ¿sí? que esta No es lo mismo. Y yo creo que eso, son, yo lo asocié con Tauro, ¿no? Y cómo los chicos sufrieron muchísimo con esto de que no se permitan ir a los colegios o las universidades y las reuniones sean así por Zoom y la falta de cuerpo, de corporalidad. Sí, 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 sí. Creo que eso aquí nos va a llevar a... Sí, hay ¿hay una una pregunta pregunta? interesante y es con el tema de la Lilith. El grado, como es un punto matemático, hay una Lilith real y una Lilith media. Como los ejes nodales, si ustedes se dan cuenta, a veces el eje nodal tiene una T adentro, que es como el eje nodal real, y hay otro que es el punto medio del eje nodal, ¿sí? Eh, en lo personal utilizo la Lilith que es como el punto medio. Hay otros astrólogos que utilizan el punto real, ¿sí? Eh, hay unos grados de diferencia, siempre hay unos ciertos grados allí. Claro. Esto tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de hacer mediciones más exactas, ¿no? Igual que con el nodo, por ejemplo, Dane Rudyard, que tanto desarrolló el tema del nodo, usaba el medio, pero luego los que vinieron después que él, muchos usaban el verdadero porque decían, bueno, pero ahora sí hay instrumentos más exactos para medir eh, la vibración de la órbita de la Luna y los pequeñas variaciones que eso puede producir, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo personalmente uso la verdadera porque, no sé por qué. Porque sí, igual que el nodo, me gusta usar el verdadero. Sí. Eh, Cuando están haciendo la pregunta de Lilith Quirón, ¿no? Entonces, fíjate cómo yo pensaría Lilith Quirón en Escorpio. Para mí, Quirón es una fuente de resignificado, porque es donde nos enfrentamos con aquellas cosas que no tienen otra forma de hacerse, ¿sí? Que Ujú, son así, las injusticias de la vida. Y en este ujú. mundo
En este mundo que vivimos acá, el bueno pierde, el malo gana, a veces gana el bueno, Ex- es que esa es la realidad que tenemos, ¿sí? Un, Exactamente. un Quirón allí, y Lilith haciendo conjunción con Quirón, es como revolucionate y revélate para darle empuje a una resignificación de vida. Mira, Eh, aprovecho a leerte las palabras clave que usa Jesús Gabriel con respecto a Lilith Quirón. Repito, Jesús Gabriel Gutiérrez. Es una historia divertida también porque yo leía, él era parte de un grupo que se llamaba Ptolomeo, que entre los astrólogos él fue haciendo una investigación muy profunda sobre Lilith y luego hizo el libro. Pero él dice lo siguiente, dice, lo que detona a Lilith Quirón es la burla, la sensación de sobreprotección infantil que anuló todo intento de participación espontánea, una hipersensibilidad al fracaso y al dolor. En forma de somatización aparece debilidad repentina, susceptibilidad sin control. La persona tiende a fomentar su propio dolor y tiende a tener resistencia a curarse y aceptar ayuda. Esto se ve mucho con Lilith Quirón, porque Quirón en el fondo tiene que ver con la posibilidad de sanar y como te decía antes, es el secreto confesable. Pero Lilith tiene resistencia ahí. claro, tener una gran Entonces resistencia. puede haber, no, yo ayudo a todo el mundo, yo soy un sanador para todo el mundo, pero nadie me puede ayudar a mí. Se ve con mucha frecuencia esto. Claro, Yo hace claro. muchas décadas que vengo observando a Lilith en consulta, bueno, ahora dejé de hacer consulta, pero siempre era un punto que yo decía, uno puede hablar de Lilith durante 40 minutos y no, y la persona bueno, es impresionante todo lo que se puede, sobre todo cuando la persona es lilítica, o sea que tiene un planeta o así un planeta enano o lo que sea que es Quirón, conjunto a Lilith. Sí. Yo diría con esos dos planetas en Escorpio, date la oportunidad de sacar la sombra o encuentra ámbitos de expresión para poderla sacar, para que te ayude a resignificar la vida y que no te quedes con el dolor, sino pasar Exacto. al aprendizaje. Más Eh, difícil en Escorpio que es un signo fijo, ¿no? claro, claro. Entonces se Y fija que es un mucho en signo la emoción. emocional y que es un signo que habla de la intimidad también. Entonces, esto es lo que dicen los cuentos de hadas. Ves al sapo espantoso, horroroso, y verás que se te convierte en el príncipe azul. Sí. Bueno, pero si vos tenés Lilith en agua, claramente en el medio ambiente en el que vos te criaste no estaban bien gestionadas las emociones. No se podía, no, si uno lloraba era poco varonil, o si uno lloraba era exagerado, o si uno lloraba quería llamar la atención. ¿Viste? Que a veces pasa eso también. Sí. Y Un entonces, libro, un libro recomendable para esos trabajos con Lilith es Las mujeres que danzan con lobos, de mm, Clarisa qué bueno que Pincola. es. Yo creo que todos, así seamos hombres, deberíamos leer ese libro para entender un poco esa emancipación de ese arquetipo yin, de sacar la mujer salvaje que todos llevamos dentro, de Claro, aullar con la luna llena. Sí, y Lilith en Escorpio, más allá de que es un signo de agua, entonces estuvieron mal gestionadas las emociones. En Escorpio es cómo hago para asumir mi propio poder, ¿no? Que es un poco la base de ese libro. Cómo a través de incorporar mi lado salvaje, el lado que no, porque nosotros que nos enseñan, sos mujer, sé buena, sé tierna, sé dulce, entrega tu vida a tus hijos. eh, bueno, viste, como astróloga yo lo he visto, ahora ya cambió mucho, pero yo que soy grande y cambió mucho, pero empecé a trabajar de astróloga en un momento en que la gente me pedía a mí consultas gratuitas, pero no se los pedían a los astrólogos varones. Y estaba muy fuerte esta idea de que si sos mujer lo haces por entrega al prójimo, ¿no? En cambio, a un hombre eso no se le ocurre porque el hombre es el proveedor en el imaginario, ahora eso cambió, pero en el imaginario durante miles de años. En cambio, la mujer lo hace por entrega, por amor, por generosidad. Entonces me pedían consultas, una persona me llegó a pedir una consulta y me dijo, hola, quiero que me atiendas, pero no te puedo pagar porque estoy ahorrando para irme de viaje a Europa. Vos fíjate el absurdo. Pero eso es muy también de, ¿no? Bueno, de la parte de un Lilith, me imagino una Lilith en Escorpio, no solamente la parte emocional, sino no te hagas cargo de tu propio poder, del poder que tiene las emociones, del poder que tiene de estar conectada con eso.
Pues fíjate cómo Lilith es un símbolo en este momento de la liberación femenina. Se ha tomado Sí. mucho en los círculos donde se da batalla por, por el género y por el No equilibrio. solamente liberación femenina, sino también todos los otros tipos de sexualidad alternativos, ¿no? Que están fuera de la norma. Pero te repito, creo que es un error quedarse con que Lilith representa solamente esta liberación sexual o de género. Es mucho más que eso. ¿Qué me pasa si tengo Lilith en Leo o Lilith Sol? ¿Qué me pasa con, con mi afán y rechazo al mismo tiempo por el reconocimiento? Necesito ser reconocido, pero por otro lado, rechazo con mucha fuerza cuando se reconoce. No, para mí no es importante. Es, produce esta tensión, ¿no es cierto? Y quizás el secreto inconfesable de la persona con Lilith Sol es que realmente quiere superar a otros, destacarse, ser aplaudido y estar arriba del escenario destacándose, ¿no? Y le parece que no, que cómo va a ser eso, que yo tengo que ser parte del equipo y que no, que eso está mal, es ser egoísta. Sí, de acuerdo. Y qué interesante ahí sí buscar alguna actividad en donde pueda ser líder visible, algo donde encuentre ser reconocido, es sacar un poco más esa sustancia, ¿no? Eh, dándome permiso de, a ver, de embarrarla muchas veces para llegar a, porque es que me interesa tanto el reconocimiento, pero qué peligro mostrarme y que no sea lo suficiente y que no sea tan importante como me lo he imaginado que debería ser. Totalmente. Y A la entonces, burla, que se burlen de mí, porque sí, si que te se burlen de reconocen, mí. sos figura pública, te van a criticar. Bueno, vos lo Entonces, sabrás muy bien. Uno cuando se empieza a exponer, ¿qué viene? ¡Pum! Elogios y críticas feroces también, ¿no? por supuesto. Y la persona con Lilith Sol seguramente va a tener muchísimos problemas va a tener que gestionar eso. A todo el mundo le cuesta que lo critiquen cuando se expone, pero para una persona con Lilith Sol, esto ya es Es más algo duro. mucho, mucho Mm, más duro, mm. porque además el afán de reconocimiento que tiene es mucho mayor, también por otro lado. Entonces viene con una carga incorpórea, difícil de asir, un poco inconfesable, y es sumamente rico trabajar Lilith. Una Lilith en casa uno, pues lo que está representando en cierta medida es que donde llego de necesito revolucionar, entonces necesito conectarme con la sustancia de que llegó el cambio, Mira, llegó una transformación. yo leía, hay un autor canadiense que murió, pero del siglo XIX, imagínate, no importa quién es, pero yo me acuerdo que una vez leí en él una frase que él decía, esta persona todavía es joven y no se dio cuenta de que ser distinto y no encajar es una cucarda que va a poder llevar en su traje de grande. Cuando uno es chico sufre mucho con Lilith en uno, porque uno no encaja, pero no por lo que hace, por quién es, porque eso es la casa uno. Es quién soy distinto, no encajo, soy raro. Entonces, fíjate nomás, si la casa uno habla de cómo llegué al mundo, con Lilith ahí pudo llegar uno entre la vida y la muerte, por ejemplo, o la mamá sufrir una hemorragia justo cuando nació y entonces el bebé se carga de la culpa de que llegué y esto se armó un tierrero. ¿Sí? Y entonces es como si quisiera redimir después a todo el mundo y qué peligro nacer en mi idea, nacer en mi propósito, porque alguien va a morir o algo va a pasar. ¿Sí? Bueno, y ahí el signo también va a ser mucho más importante, ¿no? Porque la persona que nace con Lilith en uno, en Aries, va a tener una experiencia donde lo que tiene que aprender es, o investigar, explorar, hacerse cargo y resignificar es la cuestión de la acción. En cambio, si es en Piscis, bueno, esta cuestión de sentirme que no tengo derecho a la felicidad, que vengo acá a sufrir, que soy la víctima de todo un conjunto familiar, entonces me entrego a esa, viste que en los grupos hay grupos familiares que funcionan mal y que necesitan cada tanto una víctima, Claro. ¿no? Y bueno, y fíjate, ahí también preguntaban, con Júpiter Lilith, pues Júpiter Lilith, lo que me da sentido de vida son los procesos de revolución, de cambio, donde saque yo una parte instintiva, eso me da sentido de vida, donde haya una evolución de la vida, donde haya un cambio, Sí, y donde claro, y Júpiter también es un planeta social, entonces para la persona
muchas veces la persona que tiene Lilith con Júpiter vino de una familia donde generalmente alguno de los padres o el ambiente no pudieron ocupar el lugar social que les había tocado, ¿viste? Por ejemplo, una persona que nació en una familia adinerada y que el padre se fundió. Entonces, todos sus primos van a determinada universidad y él tiene que ir a algo, ¿no? Entonces, esa sensación de haberse caído un poco de la cuestión social. Eso también es interesante de ver con un Lilith Júpiter, o a veces también bueno, este miedo a no poder expandir, o cierto miedo también al fracaso. Hay muchas manifestaciones, ¿no? De vuelta, la casa y los signos son súper importantes. Te voy a leer lo que dice Jesús. Gabriel, aquí, a ver, justo estaba, acá tiene, espera. Vos mientras hablame que yo lo voy buscando. El Sí, detonante de... que en la comunidad astrológica también hay mucho temor de que si te cae la Lilith encima de mi sol o de mi luna, aléjate de esa persona porque es un peligro, ¿sí? Bueno, también es una Y oportunidad de aprender. exactamente, ¿no? A nivel de las sinastrías, yo diría que tener a Lilith en sinastría tocando planetas es una gran oportunidad de una exploración profunda con esa persona, de hacer una excavación, de hacer unos procesos de transformación y de liberación que no se pudieron hacer ni con la familia, ni con los amigos, ni con nada, y con esa pareja sí llegó a tope. Entonces, a esos Totalmente, astrólogos que dicen, aléjate de estas personas yo les diría, pero te estás alejando de la vida sabe más. Si tú te enamoraste de alguien que tiene un Lilith cerquita a tu sol o a tu luna, pues es por algo, es porque necesitas hacer una exploración profunda exacto, que nada alrededor te lo ha permitido hacer y que esta persona totalmente, llega a empujarte el tema. totalmente. Acá te leo lo que dice Jesús Gabriel de Lilith y Júpiter. Dice, quiebre de privilegios, esto que te contaba yo, ¿no? Por ejemplo, haber nacido en una familia de determinada condición social y que se haya perdido ese privilegio. También dice hipersensibilidad al fracaso, al Eso es rechazo, Lilith Júpiter, ¿no? sí, y al Sí. rechazo social, no al rechazo materno como puede ser una Lilith Luna. Y que a veces la conducta inapropiada puede tener que ver con el triunfalismo, ¿viste? La persona que saca pecho y se cree o se hace pasar por alguien mejor de lo que es, y, ¿no? Como que, bueno, eso también puede suceder con... Aquí en Colombia es el tema de usted no sabe quién soy yo. Ahí está, exacta. Entonces, bueno, Júpiter es un planeta social, entonces acá el miedo tiene que ver con este rechazo social o el quiebre del privilegio social. Es interesantísimo. O Lilith Saturno puede dar problemas de dientes, de huesos, de rodillas, claro. Como Lilith Júpiter puede dar problemas Fíjate, hepáticos. yo tengo a Lilith conjunción nodo norte en casa 6 y pues tengo un problema de artritis en la columna, la cosa más extrema. Sí. En Capricornio? En Capricornio, sí. Mirá, Mm, claro, los huesos mm, seguro, mm. la columna, los huesos, también esta sensación de que no hay tiempo, de que hay que ser súper productivo, lo debes tener, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ahí cuando hacías la pregunta que yo le preguntaría a alguien que tiene habilidad y sí, 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 sí. Así es. Lo del tiempo es un tema y Bueno, más con Sol en Virgo. vos sabés que cuando hicimos el curso con Jesús Gabriel, que fue una charla que duró tres clases, atrás mío estaba mi marido, se veía en la filmación y él tiene Lilith también como vos en Capricornio. Mm. Y durante toda la clase se lo veía. Entonces la gente decía, pero díganle a ese hombre que deje de trabajar. Y yo decía, no puede, tiene Lilith en Capricornio, no puede dejar de trabajar. Tiene pavor a no ser productivo. Es un, es su miedo más secreto, no ser productivo, no que las cosas no se encarnen. Y ay, ¿le puedes decir que por favor se deje de trabajar? Estamos agotados de verlo. Y bueno, eso es Lilith en Capricornio. Lilith conjunción al Sol, yo pensaría que tu energía solar que necesita ser explotada, recordemos que donde está el Sol es algo que no es que nacemos ya con el Sol ahí, ya somos así, ¿no? Es el punto donde nosotros debemos procurar encender, motivar, generar ese punto heroico. ¿Y este héroe de qué se va? ¿Con quién está? Pues con Lilith, con la revolución, con el cambio, con sacar mi parte instintiva, con lo que soy, al que le gustó bien, al que no también. Es algo que necesito cultivar con el tiempo, que seguramente después de los 40 años va a ser con una mejor forma, que antes va a ser difícil, por supuesto, porque un sol Lilith es Difícil. como, uy, más bien introvertido para evitar mostrar
esta O al posibilidad que revés, tengo. porque Lilith también a veces se manifiesta por el Totalidad al revés. contrario. Me muestro de una forma eufórica, poco centrada, que produce rechazo en los demás, Mm, ¿no? Como acá en la Argentina decimos payaso plin plin, que es una persona que está todo el tiempo haciendo payaso en medio de una reunión seria, ¿viste? Dice la cosa desubicada. Y entonces eso también puede ser una manifestación de Lilith Sol, ¿eh? Porque Lilith se puede manifestar de las dos maneras. Por ejemplo, Lilith Venus puede manifestarse como una persona con un erotismo totalmente desordenado, que choca, pero también como una persona totalmente desconectada de su sensualidad. O sea que sí, tiene esto el Lilith, se puede manifestar, nunca es de una manera constructiva y sana, pero puede ser por exageración o por directamente rechazo total, mm, mm. ¿viste? Yo creo que en general, pensaba yo, la mejor manera de trabajar con Lilith es la honestidad propia, la honestidad Uy, interna, sí, qué ¿sí? complicado, Eh, pero sí, mm, sostener ese eh, dolor. que se va haciendo mejor con el tiempo, con la madurez, seguramente, con los años, ¿sí? Que al principio es más difícil. Pero cuando logramos ser honestos con nosotros mismos, las enfermedades también nos ayudan en esa situación, porque los síntomas muestran la honestidad de lo que conscientemente no hemos querido decir, enfocar. Y a veces las enfermedades nos están mostrando esa parte oscura que no quiero ver, y la enfermedad nos hace honestos. Eh, con las situaciones, ¿sí? Con las incapacidades que nos dejan. Eh, yo pensaría que Lilith es una energía que si la integramos bien, es decir, si sacamos nuestra zona oscura, ¿sí? Como decía Pink Floyd, ¿y qué pasaría si te mostrara mi lado oscuro, mi lado feo, mi lado que no es tan social? Aún me querrías? ¿Aún me Mm, amarías? ¿Sí? ¿Cómo es de interesante sentir que realmente las personas que están a nuestro alrededor no nos aman por la fachada que sostenemos con el tiempo, sino que nos aman por lo que somos, humanos, ujú, sinceros, eh, totalmente. lo que Totalmente. somos. Creo que se me congeló la pantalla. ¿Vos me escuchás? Se te congeló la cámara, pero te sigo escuchando. ¿Me Bien. seguís escuchando? Qué raro. Bueno, súper interesante el tema de Lilith es fascinante. Qué raro que se congeló. Bueno, es Voy a algo. detener el video y te va a pedir Ahí iniciar está. video nuevamente. Sí, no me deja. A ver. No, me dice que no se puede, que no puede empezar el video. Bueno, Pero bueno, justo por necesitábamos suerte tener pasó el la final. zona oscura de Lilith. Totalmente, pero qué genio. Es genial. Esto es genial. Es la primera vez que nos pasa, ¿te das cuenta? Sí. Esto es fabuloso. Increíble. Dice que no se puede iniciar. Bueno, no importa, porque total, esto es parte divertida hasta que me parece hasta Eh, divertido. es que fíjate que precisamente a mí me parece que los live en YouTube son maravillosos por eso mismo, porque van mostrando esa energía del momento. Es increíble. Cuando tú ves en televisión todo se prepara, que el maquillaje, que el brillo, que no sé qué, mientras que aquí es lo que va saliendo. Nos muestra más humanos, más reales, más Lilith. Sí. Es impresionante, sí, sí, estoy muy impactada, ¿no? Como el punto, sí. Bueno, eso es lo que nos decía Jesús Gabriel en el curso. Ustedes están metiéndose aquí, prepárense, ustedes abrieron una caja de Pandora, se les va a aparecer. Y a la segunda clase una persona decía, estaba en mi escritorio y se me apareció una lechuza, una persona que vivía en Noruega con 20 grados bajo cero, que la lechuza... Y empezaron a aparecer esas cosas. Otra persona dijo, estuve toda la semana enojada. Bueno, es el enfado interior, porque hay una parte de nuestra personalidad que está desintegrada y se enfada. Así que acá estoy, Bueno, escondida, pues. como se esconde Lilith. Muy bien, pues muchas gracias María por este tema tan agradable, como siempre con tu tono de voz tan rico, tan didáctica, que hace que se entienda y se lleve un mensaje para sí mismo. Yo diría que el mensaje final mm, con mirar a Lilith es, eh, date la oportunidad de sacar cosas de tu sombra y empiézalas a vivir, darles un espacio. Bueno, podemos hacer un poco como las 50 sombras de Grey, que esta es una ama de, la que lo escribió una ama de casa, madre de familia, madre de dos hijas, con una ebullición escorponiana interna
pues tenía la opción de conseguirse un amante y mínimo le sale una dificultad complejísima. No, a cambio se sentó a escribir una novela en donde tenía un Mira qué amante que era piola. un recachón, eso tenía un cuarto rojo donde allá sí sabían para qué es que era el tema. Sí. Y, Pudo hacer y dinero pudo de lo encontrar, inconfesable. exactamente, y fíjate que termina siendo, encontrando un ámbito de expresión totalmente que le permitió continuar con su vida marital, su vida de familia, la madre de familia, ¿sí? Mm, Sin ningún problema. Es un poco como con Lilith, encontremos ámbitos de expresión. Los que generan totalmente. menos daño colateral son los artísticos, ¿sí? Ahí Mm. podemos expresar lo que querramos y no pasa nada, ¿sí? Entonces es como, démonos la oportunidad de darle una expresión a esa zona oscura de nosotros. Ujú. Eh, Sí, a mí lo que me gusta decir después de, pero por experiencia, yo no soy psicóloga, pero sí que a veces con estas energías que son inconscientes y son tan fuertes, y uno las empieza a ser consciente, está bueno darles un encuadre. Está bueno darles un ámbito encuadrado. Por ejemplo, bueno, lo voy a expresar, eh, no sé, voy a, por ejemplo, ponerme, tengo Marte Lilith y estoy enojado con alguien y voy a darme un espacio en el que yo pueda rabiar, gritar, Eso, pero mío, mm, encuadrado y mm, delimitado, ¿no es cierto? El encuadre exactamente. muchas veces es importante para que nosotros tener, o sea, que no se nos lleven, no nos lleven puestas estas energías inconscientes, ¿no? Entonces, a medida que la vamos haciendo conscientes, bueno, cada vez de a poco, pero de a poquito, el de a poquito a mí me parece importante. Fíjate que hacer el tema con la silla vacía, ¿no? Entonces está uno ya solo, se fueron todos, claro, en pandemia ya no se va nadie, pero bueno, supongamos que Claro. estamos solos, sentamos en esa silla la imagen de esa persona a la que queremos cantarle la tabla, ¿sí? Y pues le expresamos con el inmenso fervor, ¿no? No pausadamente, aprovechemos que ahí en la silla no hay nadie, es la silla vacía, ¿sí? Y poder hacer todo ese drama y esa expresión y ese llanto y ese grito, ¿sí? Eso permite drenar y bajar mucho de eso. Ahora, Está bueno. otro tema muy importante y es algo que decía Jung al respecto de la sombra y del inconsciente y bueno, de Lilith, y es que a la sombra hay que ponerle atención cuando te llama a la puerta, Ujú. no antes. Acá no se trata de ir a buscar dónde es que están mis zonas oscuras, a ver dónde es que está mi Lilith, dónde es que... No, o sea, solo si llama a la puerta una situación, atiéndela, ¿sí? Pero no se trata de ir a buscar lo que no se le ha perdido a uno. ¿No? Totalmente, totalmente, totalmente. Así Muy que bien, bueno. María. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cuál será el tema de la próxima? ¿De qué hablaremos la Ah, próxima? Vamos a tomarnos unos días para pensarlo. ¿Qué te parece? sí, de acuerdo. Hay tantos temas bonitos y que tú trabajas de una manera tan interesante que ya les anunciaremos en 15 días de qué va. Unos 2 días antes enviaré la notificación de que va el nuevo tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues un abrazo, gracias por su audiencia y nos vemos en una próxima. Chau, chau.